Tenemos información también, señores. El Tribunal Constitucional prohibió el uso de apodos en casos judiciales. O sea, no se puede usar en una corte de la ley Juan Pérez alia Cacón, por ejemplo. Eminencia Jiménez alia Bocachula. No se va a poder. Ahora viene la pregunta y la encuesta. No, primero la pregunta a Maribel. ¿Debería la policía también, la Policía Nacional, dejar de utilizar esos sobrenombres en sus notas de prensa? Porque a veces yo veo televisión española y lo que dan es el nombre y las iniciales del apellido por la ley que de protección de datos allá en España. Pero aquí se da no solo eso, sino el alias, conocido como, mejor conocido en el barrio mundo como, en el bajo mundo como. ¿Qué se debe hacer? Bueno, lo primero es que lo que se busca es un principio contemplado en nuestra Constitución, un derecho fundamental, que es la presunción de inocencia. Hasta tanto no hay una condena definitiva, se presume a toda persona, aunque esté acusada de un hecho ilícito, incluso cuando los hechos se cometen en flagrante delito, inocente, hasta tanto haya una condena definitiva. Entonces, el Tribunal Constitucional, por una acción directa de inconstitucionalidad que se le presenta, se pide que no utilice en un caso específico, en este caso, en el caso Calamar, se le pide que, Calamar no, en el caso Medusa, se le pide que no utilice lo que se llama internacionalmente, se conocen como los motes o los apodos, para preservar esa presunción de inocencia que tiene él y los imputados en un caso. Y sobre todo el tema de respetando la dignidad humana, cuando vemos esto diríamos, esto se debe de aplicar también o se debe de extralimitar para otros casos futuros incluso del Ministerio Público o incluso extenderse hacia la Policía Nacional, como bien preguntas. Porque asumo que si se prohibió para un caso específico, y aquí tengo la noticia para dar un poquito de contexto noticioso, el Tribunal Constitucional acogió el recurso interpuesto por el ex procurador Jean Alain Rodríguez y ordenó a la Procuraduría Especializada de la Persecución de Corrupción Administrativa, PEPCA, y a la Procuraduría General de la República abstenerse de seguir utilizando públicamente la denominación Operación Medusa para referirse al proceso penal. Esta es otra cosa, tampoco se puede mencionar la Operación Medusa en este caso. La Alta Corte consideró que el uso de sobrenombres o motes como el de Medusa, ay, mira por dónde fue que lo llevaron. Sí, claro. Vulnera derechos fundamentales, entre ellos. Pero yo juraba que era que le decían alias Yanalán. O alias qué. Es el nombre del caso. O sea, lo que hace con esto el Tribunal Constitucional, que es un recurso que él interpone por violación a la presunción de inocencia y a la dignidad humana. O sea, se dicen muchísimas cosas respecto a qué es lo que él entiende que se le está vulnerando. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es el nombre, cómo se tipifica, o sea, cómo el Ministerio Público en un tiempo, o sea, cuando estaba la unidad de persecución de la corrupción, ha dicho, este caso se llama el caso Calamar, este caso se llama Medusa, este caso se llama Falcón o los nombres que hemos visto, que son un nombre que llama mucho la atención. No es algo nuevo que está haciendo el Ministerio Público, eso también se utiliza en Europa, en Latinoamérica, el nombre, tenerle un nombre al caso. Claro. Yo soy de la teoría y si bien es cierto, tengo muchos amigos penalistas y ayer incluso hablaba con otro y decía, si yo tuviese un cliente y dentro de mi cliente tal vez no encabeza el caso, dígase, si no fuera yo la abogada de Jean Alain y soy un quinto, tercero que está involucrado en ese caso, es muy difícil que una persona y la persona común, que son la mayoría, vayan a entrar a buscar quiénes son los que integran el caso Medusa. Entonces, en cierto modo, tú fácilmente quedas protegido. Hay personas que ni nos enteramos que están en un caso como ese. Yo lo decía Sin ayer. embargo, ahora los casos van a ser Jean Alain y comparte. Exacto. ¿Quiénes son los que comparten? Yo quiero saber que no es lo que comparten con Jean. Entonces, ¿tú sientes que fue peor la solución que a mí particularmente no me gusta? O sea, yo incluso por el tema de los hijos, o sea, no tan el nombre. Y cuando tú lo vayas a buscar en la prensa en el futuro, el tienes caso que se va a entrar olvidar, y leer pero el nombre por el nombre. Esas son de las cosas. Entonces, no sé si
incluso lo que él buscaba, que no se olvide, una pequeña que se olvide, victoria a lo mejor. Pero algunas veces la medicina puede ser peor que la enfermedad. Sí. Y en este caso, lo otro es que decían, bueno, ¿puede el Ministerio Público entonces decir que no lo va a utilizar en ninguno de sus demás casos? Lo que hay que entender es cuál es la acción que se lleva al Tribunal Constitucional. Si es un recurso de amparo, eso solamente tiene efecto interpartes. Dígase, Procuraduría con el caso Medusa. No aplica para los otros casos. Si es una acción directa de inconstitucionalidad respecto a una ley que no es este caso, entonces si es un mandato directo ejecutorio para todos los casos y permea todos los demás casos. ¿Y dónde hace eso esquina con alias Cacón o alias, porque esos son motes también? Bueno, en cierto modo es la dignidad de esa persona, o sea, no es mentira que tú le estás haciendo un poco de bullying a ese nombre. El tema de esto es que esos nombres no lo denomina la policía en este caso, o sea, el alias Sote no es la policía que le dé el nombre, es que cuando la policía va a investigar a esa persona, dicen, usted está buscando a tal persona, lo entendemos, pero fácilmente hasta el propio padre dice, pero es que a mi hijo yo le puse el rapidito, y todo el mundo lo conoce por el rapidito. Entonces la policía, cuando utiliza estos apodos, estas alias o estos incluso unos motes, para llamar a ciertas personas que están buscados o a presuntos infringidores de la ley, pues tiene que ser el nombre común, pero es para ayudarse la propia policía con el servicio de la ciudadanía de saber a quién en que están buscando. Entonces, sí, porque en esa calle no conocen a Juan Pérez, conocen a Cacón. Exacto. Conocen a Cacón. A Ñemo, conocen a Cacón, a Ñemo, a Patacoja, a Bocachula. Sí, al que le falta un brazo. Claro, al cojo. Al ñeco, al ñato. Y lamentablemente eso viene de nuestro, o sea, que no es algo nuevo, es algo que es cultural, como del dominicano, que te pongan apodo. Y muchos de esos apodos tal vez son, obvios, si lo vemos ahora y le hacemos una tipificación de si cumplen con la dignidad humana el nombre, tal vez no todo lo cumplen, pero a nosotros no han intentado ponernos apodo. De hecho, voy a aprovechar la sabiduría de tantos años que he adquirido aquí en CDN y en estos programas. Con Emma Carolina Fernández hace un tiempo hacíamos un programa precisamente del efecto que tiene el sobrenombre, el mote, el alias en una persona, en un muchacho. Pero ella decía, y no, oigan esto, oye esto, Juan Carlos, que hay un nombre familiar que no hace daño cuando se usa en la familia, que de hecho es como una ñoñería extra, es como tú eres mi pucho, tú eres, mi hija yo le digo mucha, era porque rendía mucho, y cuando chiquita como rendía tanto, mucha, cuando ella oye mucha, ella como que se derrite, pues sabe que no es a pelear, que vamos, mucha, tal cosa, Puki, es el otro, pero eso es en casa, eso no se puede hablar afuera, eso no se hace con los demás, es el nombre familiar, hay que añoñarlo. Sí, hay una diferencia entre gordo y maldito gordo. Ajá, hay una diferencia muy grande, pero además eso lo aclarábamos en ese programa. Una cosa es gordo, que tú digas ¡gordo! No es lo mismo. Entonces, realmente, que te digan en tu casa blanca o prieto o moreno. Negro. No, pero los hijos, me refiero a los hijos. Sí. Que te digan blanca, que pudiera ser tú porque eres más clarita que el resto, y te saca, y tú pudieras sentir rubia, que te saca del vínculo familiar. No es lo mismo a que te digan blanca por tono despectivo. Entonces, eso es verdad. Eso tiene. Claro. Pero la verdad es que en el caso volviendo a lo de Jean Alain, me parece que se le fue la guagua. Había que ganar en algo. Era como. No, pues ya ganaron quitándole el grillete y la cárcel. Ayer. Había que sentir, hace mucho que ganaron. Pero además, yo pienso que fue un plan estratégico y que crea una jurisprudencia que lamentablemente, mercadológicamente, para la imagen tanto pública como privada, como íntima de los involucrados, estos no van a quedar aquí, estos no son los últimos casos de corrupción que vamos a manejar, estos no van a ser, no queda aquí la historia de la corrupción en el gobierno, sobre todo de la corrupción grande, la corrupción pública, la corrupción, cuando digo pública me refiero a los medios de comunicación, la comunicación mercadeable, porque incluso el propio Estado. Miren si está tan incorrecto este pedimento desde el punto de vista de la imagen. Que ahora, sabemos todos que todos los otros peces van a pedir algo parecido. No peor,
y me refiero a las personas involucradas. Sabemos todos que estos casos fueron mercadeo político, mercadeo proselitista, fue pago de lo que prometí. Y resulta que le estaban pagando con medusa, con calamar, que le estaban pagando con peces del mar o animales del mar, ¿verdad? Ahora les van a pagar con Jean Alain, le van a pagar con Gonzalo Castillo, le van a pagar con los nombres. Con nombres en de este gente. ecosistema los nombres no se valen porque se reciclan. Porque además recuerden. No, pero no solamente eso, es que los nombres van, el nombre tuyo directo va asociado a lo que tú has sido. Ajá. Pero además es lo O sea, que. no es lo mismo el nombre tuyo como persona Que el nombre de un animal cualquiera. o de un animal. Un animal cualquiera. Exacto, ¿Entiendes? No, incluso es como retante en términos de información. Saber quiénes están involucrados, y tú lo decías, para la posteridad, sin la posteridad. Ahora. Es retante que tú decir, ¿cuál es el caso Calamar? ¿Con quién es el que están ahí? Sí. Es retante eso. Sin embargo, ahora es tan fácil decir lo que están con Jean Alain. Sí. Punto. Sí, exacto. No, eso es lo que hace el tribunal. O sea, el tribunal dice que se llamen por sus nombres porque eso atenta contra la dignidad de la persona y la presunción de inocencia. Yo soy de las que digo que la presunción de inocencia, quien debe de valorarla y garantizarla independientemente del nombre que se le dé, independientemente de las alias que pueda utilizar, quien sea en un proceso es el juez, y el juez se debe a interpretación de la Constitución y las leyes que estén siendo valoradas en un caso determinado. La verdad es que muchos han celebrado la decisión. Yo creo que mira y dice, los penalistas, sobre todo, que tienen casos en esto, que tienen casos de este tipo, la han celebrado. La verdad que yo siempre digo, déjame pensar un poco más allá, sobre todo a las familias involucradas que no son parte del proceso, pero son muchas veces las más afectadas. Esto hasta parecería algo que viene de la misma fiscalía. Vamos a desnudar esto. No, parecería de la estrategia de quien quiso del acusador. Fuñirlo. Ajá, del acusador y no de defensa. Pero tú sabes que lo peor, que he oído a otros comunicadores defender eso como útil porque defiende la dignidad del involucrado. Bueno, yo prefiero que, si yo fuera el involucrado, que tanto y se apela mucho, tú lo decías también, Maribel, se apela mucho a mi familia, al honor familiar que mancilla este involucrado, esta injusta acusación en un caso de corrupción. Sin embargo, lo protegía. Lo protegía. Sí, porque cierto. De hecho, en el caso de Jean Alain, no recordamos más allá de Jean Alain. Gracias a la medusa. Gracias a la medusa. De hecho, eso parecía una guagua en la que iba montada mucha gente y tú te acordabas del nombre de la guagua. No, pero que era, no solamente eso, que habían tantos casos y hay tantos casos en el Ministerio Público que cuando dicen un nombre, como todo iguales son marítimos, tú dices, ¿cuál es el que te cuál? Y tú confundes, porque, marinos. O sea, son marinos. Tú confundes uno con lo otro. ¿Y cuáles son los que están ahí? Y a una persona tú la ponías en un expediente que no estaba, al otro lo ponía donde no estaba. Estamos hablando a nivel del recuerdo, del top of mind, como se dice. Es mercadeo eso, nene, como quiera que sea. O sea, es mercadeo de tu imagen, es mercadeo de tu prestigio, es mercadeo de tu historia. Claro. Entonces, tu historia ahora, de ahora en adelante, señores, podemos recordar casos históricos como el caso Jorge Blanco. Sí. ¿Tú lo que recuerdas? Si hubiera llamado caso Piña, que hubo unas piñas involucradas de venta que se vendieron a las Fuerzas Armadas, si se hubiera llamado el caso Piña o el caso Frutas o el Frutal, los tacos de Marta, ¿entiendes? O sea, si lo recordáramos, si hubiera tenido un nombre, recordáramos más eso. Mañana vamos a recordarnos de los casos marinos. Sin embargo, en el esfuerzo denodado que hizo la defensa de Jean Alain, ahora recordaremos solo el caso de Jean Alain. Antes de que nos vayamos, señores, miren, es para que lo tratemos la semana que viene, porque tú vas a estar aquí, el tema del conocimiento o el apresamiento del asesino de Paula Santana Escalante. Tengo tantas preguntas. Que dice que ha confesado. Sí, pero, explíqueme algo más, dígame dónde, por qué, cómo, no estoy entendiendo. ¿Cuál fue el móvil? ¿Cuál fue el móvil? Ya apareció, pero no me han dado más información, por favor. La necesitamos porque yo he llorado a esa muchacha. Pero además no es algo por morbo, es saber cómo ese bandido, si fue él,
hizo lo que hizo. Pero incluso la noticia no ha sido de primera plana, no ha sido viral. Yo no entiendo. No entiendo. Siento que la han pasado como por debajo de la mesa. Hay preguntas que ¿Verdad tengo. que sí? Sí, señor. Así que la semana que viene lo estaremos hablando. Vamos a invitar al doctor Duarte Canán. Claro, maravilloso. En breve regresamos con un invitado muy especial que va a hablar a los emprendedores desde su experiencia para que no se metan en un laberinto y puedan salir con bien.